Creo que nos está escuchando ya Carlos Sánchez de Roda. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, estupendamente. Carlos, Encantado de entrar en el programa. bienvenido, un placer tenerte en el programa. El otro día te tuvimos en la radio y la verdad que diste unas explicaciones maravillosas y además tengo que decir que la primera persona que estaba apuntando directamente dice que no, que la vía, que tiene pinta de que es la vía, no por intuición, no por nada, sino por conocimiento y por experiencia, que además podría ser una cuestión de soldadura, podría ser una cuestión de fisura, que podría estar relacionada con las agujas. Bueno, pues parece, Carlos, que el paso del tiempo te va dando la razón. Y yo, desde el principio de las primeras fotos que vi, el mismo día 18, yo vi un tren que estaba medio descarrilado, o sea, la mitad del tren estaba descarrilada, la otra mitad no. Y entonces digo, esto es un caso típico de lo que se llama en Renfe un doble cambio. Además había un cambio de agujas por lo que te había pasado el tren anteriormente. Y entonces es el caso típico de que un tren está pasando por un cambio de agujas, las agujas se mueven por la razón que sea y el medio tren sigue por un lado y el medio tren trasero se va por el otro lado, hacia la otra vía. Esto es lo que pasó muy probablemente, vamos, yo estoy prácticamente seguro que fue así. Y entonces lo que ocurrió que en los coches cinco, los primeros cinco coches siguieron andando por su camino y los otros como fueron, cogieron la vía desviada que enlaza con la otra vía, con la vía por donde iba la vía, por cierto, pues, pero como estaban enganchados con el 5 no podían irse por esa vía. Iniciaron el paso por ahí y al final la tensión de la tracción del enganche de las dos partes del tren, pues hicieron que descarrilase la parte de atrás. La parte de atrás descarriló y continuó descarrilada, pues creo que fueron 600, 700 metros, los que siguió luego hasta llegar al final donde quedó depositada. Sí, Y en la medio del inercia de la camino se velocidad. encontró con el otro tren que venía. O sea, estaba todavía este tren, el Lirio, estaba todavía circulando ya al descarrilado, pero no parado todavía, sino todavía en marcha cuando se cruzó con el Albia con las trágicas consecuencias que Carlos, vimos, como que Carlos, ahora sabemos, ¿no? estamos viendo ya que la Guardia Civil está certificando que había una fisura en la vía, es decir, que las vías no están en perfecto estado, una fisura no pequeñita, equivalente al tamaño de una moneda de 50 céntimos, Sí. que tendría la marca todos los vagones previos al vagón 6 o todos los coches previos al coche 6, por lo tanto pasaron por encima de ese deterioro de la vía, que además es verdad que coincide más o menos con la zona de las agujas, y que además dos trenes previos habrían pasado y también tienen en las ruedas las marcas de la fisura. Te hago la pregunta muy directa, Carlos. ¿En España estamos manteniendo las vías como se tienen que mantener? ¿Estamos invirtiendo lo que tenemos que invertir en el mantenimiento de la vía? No, es evidente que no. O sea, el cambio de agujas, que donde probablemente estaba el objeto, lo que fuese, que produjo esos huecos, esas señales en las ruedas de los trenes, de los coches primeros del tren Irio y de los anteriores trenes que habían pasado, muy probablemente estaban en el juego de agujas donde estaba situado eso. Y entonces es que los equipos, los aparatos de vía, como los cambios de agujas, hay que revisarlos pues, pues con muchísimo interés, sobre todo cuando están pasando por encima trenes a 200 o 300 kilómetros por hora y que esas agujas además no se manejan in situ, como antiguamente había siempre en la estación, había personal que podía revisar y mirar los cambios. Ahora no. Esa estación, que no está la estación porque ahí no hay personal, no hay viajeros, es una estación técnica para desvío de trenes cuando sea necesario de una vía a otra, pues esos cambios, lo mismo con las señales de entrada y salida, se mandan desde el puesto de mando central de Atocha. Y claro, están a cientos de kilómetros de distancia, lo cual obliga a una intervención en un punto crítico de la circulación. O sea, las vías nuevamente en una vía, en un tramo recto, como es ese, o en todo, en una vía continua donde no hay aparatos de vía, no hay agujas, hay poco peligro de descarrilamientos. Los peligros de descarrilamientos están en estos puntos singulares, como son las agujas. Entonces hay que revisarlas continuamente, por supuesto, eso es así. Don Carlos, Y ahí evidentemente no se había hecho, eso está claro, claro. ya. Don Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. De nada, es un placer. Nada, un placer para nosotros. Bueno.